Padre, te doy gracias a ti porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida de la iglesia de Jesucristo, la iglesia congregada en Cristo, la iglesia que se hace una sola, la iglesia que se une a través de los medios de comunicación, la iglesia que está respaldada por el Espíritu Santo, la iglesia que viene de Dios, la iglesia que fue nacida por el Espíritu de Dios a través de Jesucristo, porque tú, oh Dios, formaste la iglesia. Hoy creemos que el Ministerio Pasos de Esperanza retoma el tercer año de su ministerio, un ministerio que se va abriendo puertas, una iglesia que es una iglesia discipuladora, una iglesia que va llevando discípulos para también hacer discípulos. Y ese es el desafío de este año, Dios, que tú nos ayudes a seguir siendo discípulos, pero también haciendo discípulos, Dios. Bendigo, Señor, todas las familias extendidas, oh Dios amado. En este día, de manera especial, colocamos la vida de nuestra hermana María Jenny Cortés, que está de celebración de cumpleaños. Bendición, oh Dios. Gracias por ello, Señor. Gracias por la familia de la pastora María Cristina Ceballos. Señor, que tú eres el consolador de este tiempo con ellos, Dios. Gracias. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Irma, Padre precioso, que está delicadita de salud, está allí descansando en su casa, Señor. Guárdale, Señor, y tú eres quien le sana, Señor. Como sanas a mi pastora, hermana y amiga Diana Murcia, su esposo, Señor, y toda su familia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. Amén. 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 Gracias, amados, por estar aquí con nosotros. Quiero darles a conocer la programación del Ministerio Pasos de Esperanza en este año 2022. Amén. Y es el siguiente, vamos a tener bloques, y un primer bloque se llama Caminemos Juntos. Y caminar juntos es un tiempo que vamos a tener de lunes a jueves a las 6 de la mañana. Estos son tiempos de devocionales, son tiempos de crecer y caminar juntos. Amén. Y luego vamos a tener el día viernes a las 6 de la mañana un bloque que se va a llamar Congregados en Cristo. Congregados en Cristo es un tiempo de oración matutina. Es un tiempo donde nos vamos a comenzar a reunir a través de grupos pequeños, y cada grupo pequeño va a tener su coordinador, y con ese coordinador entonces usted va a tener un tiempo de oración, un tiempo de crecimiento en grupo pequeño. Recuerda que somos una iglesia discipuladora y nosotros crecemos juntos. También el día sábado de 6 a 7 tenemos lo que se llama discípulos intencionales. Y los discípulos intencionales van a estar estudiando en una sala de clase online, lo que le llaman Classroom, y vamos a estar estudiando el discipulado número 2. Y por esa razón les invitamos a que estén con nosotros en el mismo día sábado a las 3 de la tarde en nuestro horario de celebración al Rey, como en esta tarde. Amén. Y quiero, además de ello, en este nuevo año 2022, dejar 7 promesas que ustedes pueden estar seguros de tomarla en cada día de la semana y declararla, confesarla para que la reciban. Dame el celular. Y la primera de ellas dice: yo soy tu fuerza. Tú te puedes levantar un día domingo declarando lo que la palabra del Señor nos dice: yo soy tu fuerza. En Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bueno levantarnos cada domingo y declarar esta palabra, ¿cierto? Pero además el Señor nos dice: yo soy tu fuerza, y para el día siguiente nos dice: yo nunca te dejaré. Deuteronomios 31:8 nos dice: sí, y Jehová va delante de ti.
Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Además está acompañado por Josué 1:5 y Hebreos 13:5. En el tercer día de la semana, tú puedes declarar: tengo planes para que prosperes. Y lo dice el Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Qué buenas promesas para estar cada día de la semana recibiendo del Señor. Y mira lo que nos asegura el Señor: yo escucho tus oraciones, yo oigo tu clamor. Y está en el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él, a sus oídos. Amén. Qué bueno que el Señor nos regale estas palabras. Y además nos dice que para el siguiente día, yo pelearé por ti. Yo estoy peleando por ti. Nosotros estamos tranquilos. Dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El Señor va delante de nosotros como ese poderoso gigante. Amén. Pero también el Señor nos dice: yo te daré paz. Yo te daré paz, extiendo sobre ti ese manto de paz. Y dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y el último día de la semana, usted puede estar declarando: yo siempre te amaré. Qué bueno levantarnos en la mañana y recordar cuando el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios, y colocas tu nombre, Edna, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Qué buenas estas promesas. Quédate con cada una de ellas y en cada día de la semana levántate a proclamar estas palabras. Amén. Y quiero invitarte también a que meditemos un poco en esta oportunidad acerca de congregados en Cristo. Y lo vamos a estudiar a la luz de la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 19 y 20. Y el Señor lo que nos está hablando a través de este texto es la eficacia de la comunión entre los hermanos. La eficacia de la comunión entre los hermanos. Y dice el texto: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Este texto tiene dos énfasis. El primero de ellos es la promesa de Dios de recibir lo que pidamos cuando lo hacemos en común acuerdo con los hermanos. ¿Por qué? Porque en la iglesia la que se pone de acuerdo es el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo de Cristo, quien le habla al Rey y dice: oh Rey, todos queremos, todos anhelamos, todos deseamos que esta bendición llegue al cuerpo de Cristo. Pero el segundo énfasis en este texto es recalcar la importancia de mantener la comunión entre los hermanos. ¿Por qué recalca esta importancia? Porque dice: si dos o tres se pusieren de acuerdo. Es decir, el Señor da mucho valor al principio de la comunión, al principio del acuerdo, al principio de la unidad. Él valora esta verdad. Amén. Pero además, lo segundo que nos quiere enseñar el texto es por qué estando dos o tres congregados
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es ahí la importancia de lo que dice el texto, congregados en mi nombre. Si tú buscas, hay un tema similar en la página, en el canal de YouTube, y lo pueden estudiar. Porque cuando estamos hablando en la palabra congregados, estamos hablando de la unidad como cuerpo de Cristo. No porque estamos hablando solamente de una reunión dominical o de una reunión en un templo donde es muy bueno ir, sino que está hablando de congregarse en Cristo. La palabra congregado significa en, estar dentro de. Y esta es la importancia porque la palabra lo dice, congregados en el Señor, en mí, ¿cierto? ¿Y qué garantiza el Señor? Dice que cuando estamos en Él, allí estoy yo en ellos. Allí el Señor está con nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo habita en medio de sus santos. Cristo habita en medio de sus hijos. Cristo habita en medio de sus amados. Y este texto tiene también dos énfasis. El primero está con la figura de Éxodo 40, 34 y 35, donde dice, entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Este énfasis nos habla de cómo la presencia de Dios cubre en ese momento el tabernáculo de reunión. Pero ¿quién es ese tabernáculo hoy? Nosotros somos congregados en Cristo, estamos en Cristo, por lo tanto somos el templo, su habitación donde su presencia fluye. Por eso Él dice, ahí estoy yo en medio de ellos. Y tiene que ver también con el énfasis de 2 de Crónicas 5:14, donde nos dice que la gloria de Dios había llenado toda la casa de Dios. Y 1 de Corintios 6:19 nos dice, ¿quién es esa casa? Mas vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo. Entonces está hablando no de un lugar, no de un sitio, no de una edificación. Está hablando de un principio de acuerdo, de comunión entre los hermanos que nos congregamos. Amén. Pero un elemento más que enfatiza este texto es que es un modelo para la vida de la iglesia. Cuando el Señor está hablando de 2 o 3 que se ponen de acuerdo, el principal modelo para la vida de la iglesia es que expresa el gobierno de la iglesia. Esto es bien importante. Y expresa el gobierno de la iglesia, ¿por qué? Porque el Señor vuelve y dice, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, por eso, la iglesia es la asamblea gobernante con la cual el ponernos de acuerdo hará que muchas circunstancias, muchas situaciones, muchos problemas cambien y se transformen, porque todos estamos trabajando como un solo cuerpo en el mismo sentido. Pero un elemento más que expresa del modelo para la vida de la iglesia es que está hablando del genuino corazón de la iglesia. La iglesia es una iglesia que tiene un corazón perdonador. Por eso todo este contexto está dado en el tema del perdón. Y el Señor empieza diciendo, porque si tu hermano ha pecado contra ti, y todo el tema del perdón es porque la vida de la iglesia tiene que expresar un genuino corazón perdonador. Y yo me pongo de acuerdo con el que estoy en reconciliación. Yo me pongo de acuerdo con el que estoy en hermandad. Yo me pongo de acuerdo con aquel contra el cual mi corazón no está cargado.
¡Qué tremendo! Y si miramos que vamos a estudiar este tema y este texto con más profundidad, pero voy a traer este punto. Y cuando el Señor habla, Él dice, si alguien peca contra ti, ve y estando a solas, hablas con él. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el genuino corazón de la iglesia, que es perdonador, Él no espera que el ofensor venga, sino que dice, si alguien peca contra ti, ve y habla con esa persona que tú has considerado que te ha ofendido. Y eso está enfatizado también en Efesios 4:32. Dice, más bien ser amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Entonces, tres énfasis o tres temas de este texto en esta tarde. Uno es el principio, la eficacia de la comunión de los hermanos. La eficacia de que los hermanos estén en acuerdo, ¿verdad? El segundo elemento es el elemento congregacional. Estamos congregados en Cristo. Él es nuestro tabernáculo, nuestra habitación. Pero el tercer énfasis es el modelo para la vida de la iglesia. Una vida de gobierno y una vida expresada en un corazón genuino, perdonador. Amén. Bien, vamos a ir concluyendo. Y parte de la conclusión es que estamos hablando de relaciones fraternales. De esas relaciones que van más allá de las reuniones dominicales, de esas relaciones que van más allá de estar en un grupo de oración 2 o 3, de esas reuniones que desembocan realmente en una vida, en una iglesia congregada en Cristo Jesús, unida en Cristo Jesús, donde todos viven reconciliados a través del perdón, donde todos están en un principio de fraternidad, de reconciliación, de una relación fraternal saludable, donde todos sus miembros, al orar los unos por los otros, el Señor ve un ambiente lleno de gracia para Él moverse en ese lugar. Y la segunda conclusión es que si se ponen de acuerdo, esta palabra acuerdo significa sinfonía. Y la sinfonía es cuando todos están a una sola vez produciendo un sonido o un cántico o simplemente se habla al mismo unísono. La sinfonía que escucha el cielo es cuando la iglesia, tú y yo, nos ponemos de acuerdo. ¿Y qué significa esto? Dos cosas. Significa amor fraternal. Donde nos ponemos de acuerdo es porque estamos amándonos los unos a los otros. Donde estamos de acuerdo es porque yo no tengo nada contra mi hermano, nada contra el prójimo, sino que todos estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿este amor fraternal lo está enfatizando Dios solamente para los que estamos en Cristo en la iglesia? No. Nuestro deber como hijos del reino de Dios es que ese amor fraternal se extienda a todos y cada uno de los seres humanos. Estamos llamados a vivir en paz los unos con los otros. Eso es lo que dice la Escritura, ¿cierto? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ser justos es tener fraternidad los unos con los otros. Por eso el segundo principio sonoro de sinfonía es la justicia. Mire por qué es tan importante y vamos a escudriñar más este texto. La justicia, porque el contenido de este texto está dado en un momento en que el mismo Señor Jesús está hablando de la reconciliación, del perdón, pero también está hablando del principio de disciplina.
Que quien no practica eso, dice entonces llame a testigos o después llame a toda la congregación y está hablando aún de excomunión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor está anhelando que la sinfonía que se toque en la iglesia sea con un enfoque de restauración, un enfoque de reconciliación, pero también un enfoque de corrección. La hermandad está para ponerse de acuerdo, para restaurarse, para corregirse, pero también para reconciliarse. Y es ahí lo importante del rol de la autoridad de la iglesia, del gobierno de la iglesia. Qué bueno que estemos mirando este pasaje, y es un pasaje que da para extendernos y vamos a ahondar. Yo sé que vamos a ahondar en los devocionales, en el mismo texto, porque el énfasis de Congregados en Cristo, de nuestro bloque de devocionales, nos va a ir comprometiendo como una iglesia discipuladora a hacerme responsable de mí, pero también a hacerme responsable de mi relación fraternal con otros, de que yo estoy para crecer, pero también estoy para hacer crecer a los otros conmigo, que yo estoy para vivir en una vida de discipulado, pero también para discipular a otros. Y eso es lo que hará que nos congreguemos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, la iglesia cuya cabeza y gobierno es Cristo el Señor. Por eso en este texto de Mateo capítulo 18 hay mucho por mirar con nosotros. El Ministerio Paso de Esperanza está complacido de empezar a aperturar este año 2022 con gran desafío y mucha expectativa, y con el anhelo de servirles a ustedes y de estar con ustedes a través de estos tiempos. Bendiciones, muchas gracias por este primer encuentro del año. Un abrazo.